Buenas noches, a continuación estaré presentando mi reflexión final de la clase de Ciudadanía y Democracia basándome en lo que aprendimos en el curso a lo largo del semestre. La primera pregunta dice, ¿cuál es la situación económica, política y social de México? Económicamente nosotros podemos decir que según el Coneval, el 43.9% de la población se encuentra en pobreza. Esto ya sea ganando menos del salario mínimo o presentando alguna carencia de los servicios básicos. Esto lo vimos en clase. Y además el sexenio de nuestro actual presidente tiene una de las tasas de inflación más altas, por lo tanto este es otro factor económico que nos está afectando. No podemos decir que México está bien debido a que están muy polarizados los sectores que tienen el dinero, los que no, y la clase media cada vez se hace más estrecha. Políticamente nosotros nos encontramos en un sexenio donde la mayoría del Congreso es de Morena. Esto es peligroso ya que nos podemos concentrar todo el poder en un solo partido, ya que haciendo que el actual gobierno tenga el poder legislativo, ejecutivo y judicial, podríamos terminar en una dictadura. Entonces es importante tener un balance. Esto, por ejemplo, se garantiza o se propicia gracias a los plurinominales. En otro aspecto, el aspecto social, bueno, podemos ver que existen muchas manifestaciones últimamente, sobre todo con esto del movimiento feminista, con esto del movimiento de la violencia a nivel nacional. Entonces esto va de la mano, que los ciudadanos ya estamos alzando la voz, pero que también estamos dándonos cuenta de la situación precaria en la que vive el país. La siguiente pregunta es, en el fondo, ¿cuál es la causa de los grandes problemas nacionales? Hay una frase que vimos en el curso que dice, los gobernantes gobiernan mandando, los gobernados gobiernan obedeciendo. Entonces, yo creo que uno de los principales problemas como país que tenemos es que no alzamos la voz, es que no estamos dispuestos a exigir nuestros derechos que como ciudadano tenemos garantizados. Y esto muchas veces no se hace no porque no queramos, sino incluso por ignorancia, porque no sabemos. Algo que me quedó muy grabado de la clase es que el profesor nos preguntó cuántas veces han reportado alguna iluminaria que no funciona o un bache. Y realmente tenemos los medios, sin embargo ni siquiera consultamos cómo hacerlo. La siguiente pregunta dice, en tu opinión personal, ¿cuáles son las soluciones ante la problemática planteada? Bueno, yo creo que un curso de ciudadanía y democracia a nivel primaria, secundaria, preparatoria y universidad es muy necesaria, ya que la ciudadanía no es algo que se deba ver únicamente en una materia, sino que es algo que se debe de vivir día con día y de lo cual nosotros deberíamos estar acostumbrados. Entonces, si nosotros tenemos las herramientas, sabemos cómo usarlas, entonces es más fácil, más propicio de que nosotros estemos dispuestos a participar. Y claro, es importante, cada quien suma un granito de arena cuando participamos, pero si la mayoría lo hace, nosotros ya nos volveríamos dunas de arena, ya nos volveríamos pues un peso mucho más grande. La última pregunta dice, como ciudadano, ¿qué rol debes tú jugar en esta circunstancia? Participación ciudadana. ¿Por qué y para qué? ¿Qué rol debemos jugar? Exigir nuestros derechos, informarnos para votar y participar. La participación ciudadana, pues básicamente es exigir nuestros derechos y hacer uso de ellos. ¿Por qué? Porque una sociedad, entre más colectiva es, entre más pluralidad de opiniones y participaciones tienen, siempre y cuando no estén sesgadas por el fanatismo hacia una imagen política, pues nosotros podemos contribuir en mayor medida en todo esto. ¿Y para qué? Pues simplemente porque el país lo necesita, para garantizar un mejor futuro para las siguientes generaciones. Darnos cuenta de que el populismo puede ser dulce para el oído, sin embargo, amargo para el futuro. Muchas gracias.